información que consiste en la entrada de los datos, el proceso de esos datos y la eliminación, la emisión de información útil. Algo siempre hemos mencionado, cuando vimos ya en las clases anteriores, vimos prototipos, de la importancia que tiene estos dos extremos de lo que es un proceso, dado que es la parte tangible, decíamos, o sea, lo que más interpreta o conoce de su existencia el cliente o el usuario con el que estemos trabajando. Por lo tanto, al ser algo tangible que lo ve, llama mucho la atención y es más fácil, digamos, la comunicación con estas personas para, digamos, para el objetivo primario que tenemos nosotros, que es la construcción de un sistema de información, un aplicativo informático. Entonces, habíamos hablado, sobre todo cuando vimos un prototipo, la importancia que esto tiene y de qué forma vamos a ir nutriéndolo al sistema, ¿sí? Sobre todo si utilizamos esa herramienta para una mejor comunicación y para identificar los requerimientos. Ahora bien, ya cuando nosotros lo que hacíamos con la técnica del prototipo era un esbozo. Se hablaba de un esbozo de cómo van a ser las entradas al sistema y algunos por ahí de algunas salidas, digamos, de información que iba a mostrar. Hablábamos también de que en un primer momento eso se lo debía hacer en papel, y luego, una vez que se lo conversaba con el usuario, o se lo ponía a consideración ese trabajo, ese esbozo hecho en papel, el usuario, bueno, identificaba mejor algunas cosas, sobre todo los requerimientos del sistema, o la funcionalidad, decíamos también, y ya podíamos hacer una retroalimentación de lo que se identificaba, se investigaba, ¿sí? Para seguir haciéndolo crecer al sistema. Pero, por supuesto, todo tiene que tener su estructura, su basamento, porque no es cuestión de dibujar por dibujar nomás, o sea, hacerlo a las cosas ya más o menos entendible y entregar al usuario, no. Hemos dicho ya de que hay algunos parámetros que hay que agarrar y cumplir o ajustarnos, algunas reglas de diseño que hemos visto por ahí, que también debemos respetar y que nos van a servir, digamos así, para darle robustez a nuestra tarea y dotarla de cierta calidad, que en definitiva también es algo a lo que tiende, digamos, un buen desarrollo. Entonces, ese es el motivo por el cual en estas clases vamos a ver, ¿sí?, qué es lo que hay que considerar cuando diseñamos las entradas, ¿sí?, y la salida de información útil que va a tener nuestro sistema. Entonces, en definitiva, si uno se pone a analizar, el objetivo siempre va a ser, cuando diseñemos la entrada, de alguna forma controlar la cantidad de datos que se deben considerar para ingresar al sistema. No es cuestión tampoco de agarrar y ponerse a cargar datos por cargar. Y si bien es verdad que siempre es lindo tener una base de datos bastante rica, digamos así, en información del objeto ese que vamos a tener o vamos a usar para nuestro sistema, a veces también es molesto. Entonces, sobre todo cuando trabajamos con esas metodologías
en donde vamos a privilegiar, hemos dicho, la velocidad del desarrollo, dejando de lado algunas cuestiones que no son importantes. Bueno, ahí sobre todo vamos a tener que hacer un mejor control de la cantidad de datos que van a ingresar al sistema. Porque en definitiva apunta a disminuir, ¿sí?, los requerimientos de datos. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un sistema existente y en ese sistema existente, manual o mecánico, como sea, ya hemos identificado que maneja datos de que no son relevantes, no son importantes, digamos, para los fines del negocio, y bueno, lo tendremos que dejar de lado a esos datos ya cuando encaremos el nuevo sistema. De esta forma, vamos a reducir costos, ¿sí?, tanto del sistema como de la mano de obra. ¿Por qué? Porque todo eso se va a transparentar, digamos así, se va a reflejar una menor cantidad de plata o de tiempo, ¿sí?, reflejada, digamos así, en mano de obra, en lo que va a ser, en lo que va a incurrir este desarrollo de sistema. Y por supuesto, cuando hablamos de tiempo, ya hemos dicho de que todo lo que sea que vaya a agilizar o acelerar estos procesos, bienvenido sea, porque esa es una de las finalidades que vamos a tener. También vamos a apuntar a evitar los retrasos, o sea, evitar esos famosos cuellos de botella, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde se ve que estamos inclusive preservando la vida de las personas, por sobre todo privilegiándola, ¿sí?, al tratar de que no exista mucho contacto, y en la medida que nosotros evitemos esos cuellos de botella, por el motivo que sea, bueno, también vamos a estar dotándolo a nuestro sistema de una mejor performance, ¿sí?, y vamos a lograr esos fines. Por supuesto, son causales del sistema, aunque muchas veces son las personas, pero las personas también son parte del sistema. Y bueno, acá hablamos ya de algo que más adelante lo vamos a desarrollar más extensamente, que son los documentos de retorno. Lo pone como ejemplo, en el sentido de que ustedes ven, sobre todo en la factura de servicio, cuando están bien diseñadas, se le puede adosar algún carácter de tipo magnético, qué sé yo, códigos barra, OCR o lo que sea, donde están contenidos algunos datos que son importantes para que ese documento que emite el sistema retorne y de alguna forma automatice la forma en que se lo va a leer, se lo va a aceptar de vuelta en el sistema, por ejemplo, cuando se lo pague, para identificar quién es o cuáles son los clientes que están pagando ya ese tipo de servicio. Otro de los objetivos va a ser evitar los errores en los datos. En la medida que se disminuya el volumen de datos que se deben ingresar, también va a ser menor la cantidad de errores que vamos a poder detectar y eliminar. Eso es, digamos, no es lo mismo trabajar con volumen de información en donde muchas veces atenta contra la productividad, que o sea, al usuario agarrar y darle una tarea mucho más ágil, sencilla, ¿sí?, y no cargarlo de digitaciones que deberían hacer por un análisis mal hecho de la situación. Entonces vamos a ver que hay algunos mecanismos que permiten esto, los errores en los datos que se ingresan al sistema. También los pasos adicionales que se hagan. Si no podemos reducir la cantidad a ingresar, bueno, vamos a ver que vamos a analizar en qué medida podemos
mejorar el sistema, el proceso en la que está involucrada esos datos, ¿sí? Y haciéndolo lo más eficiente posible, reduciendo los pasos que hay que hacer para ingresarlo. Y todo esto, por supuesto, manteniendo una sencillez. ¿Para qué la sencillez del proceso? Para que sea más amigable, digamos así, al entorno de trabajo y sea, por supuesto, aceptado esa forma de trabajar. Para determinar cuáles son los datos que debemos ingresar, vamos a establecer, digamos así, una clasificación de dos tipos de datos que se deberían considerar como entrada cuando cargamos información. Por un lado, los datos variables, que son aquellos datos que cambian de transacción en transacción, ¿sí? O toma de decisión. Y por otro lado, los datos de identificación, que es el dato que identifica en forma única el registro que será procesado. Por ejemplo, dice el número de artículo, el número de legajo, ¿sí? El número de cliente. O sea, vamos a hablar mucho en este curso del concepto de el atributo dato unívoco, ¿sí? O sea, aquel que identifica en forma única al registro, ¿sí? Dentro de una tabla. Ustedes creo que por ahí le dicen el ID. Bueno, de eso estamos hablando, ya sea que sea natural o artificial. Supóngase en el legajo de las personas tenemos un número que es, vamos a llamarle así, natural, que es el DNI, que identifica en forma unívoca con la persona, y podemos tener un ID impuesto, que es el número de legajo, ¿sí? Que le asignan muchas veces las organizaciones a las personas que trabajan en la misma. En una tabla o archivo de artículos, bueno, tenemos un código de artículo, un número de artículo que identifica también en forma única el registro. ¿Y todo esto para qué? Se define para recuperarlo, ¿sí? Porque el hecho no es cargar datos por cargar, sino también de qué forma lo vamos a recuperar a esos registros, y la forma de hacerlo va a ser a través de este dato unívoco. Por favor, si tienen alguna duda, me paran y me preguntan, ¿no? Una vez que tenemos claro, digamos así, esas premisas, vamos a analizar la información que se debe ingresar. Y acá es importante determinar que hay datos que no deben ser considerados como entrada. Por ejemplo, dice los datos constantes. Los datos constantes, ¿cuáles son? Aquellos que son idénticos en cualquier transacción dentro de un lote. Por ejemplo, la fecha de operación, el concepto o tipo de operación que se realiza, etc. Si ustedes van a cargar un lote o van a entregar para que se cargue un lote de transacciones producidas, supóngase, en un cajero humano durante el día, bueno, por supuesto que uno de los datos que se debe cargar siempre es la fecha de operación, ¿sí? Por supuesto que esa fecha de operación va a ser la misma. Entonces no es necesario que yo le esté obligando a la persona que va a cargar la operación que digite la fecha de operación para cada una de las transacciones. Es una aberración. En esos casos lo que debería hacer es utilizar la fecha de operación, cargarla una sola vez al inicio, ¿sí? Y contagiarle vía sistema a todas las transacciones que a partir de ahí prosiga, hasta que en algún momento la cambie esa fecha de operación, porque ya se
digamos, identifica ya otro día. Lo mismo con el tipo de operación o el concepto que se trate. También no debe proporcionarse como entrada aquellos detalles, dice, que el sistema puede recuperar. ¿Cuáles son esos detalles o datos que el sistema puede recuperar? Y son los que ya han sido, digamos así, registrados en el sistema y que a través de ese dato de identificación único, unívoco, yo lo puedo capturar y traerlo, ¿sí? Para no estar, digamos así, cargándolo para cada una de las transacciones. A estos datos generalmente están en aquellos tipos archivos que se le dicen maestros, ¿sí? Por ejemplo, los artículos, los clientes, bueno, que son tablas o archivos que se cargarán al inicio de la producción del sistema y a partir de ahí lo único que se le hace son los agregados, nuevas altas que se agregan y, qué sé yo, algún cambio, alguna modificación que se le quiera hacer. Pero tiene su naturaleza de ser archivos que tienen poco, digamos así, poca rotación con respecto a los registros que contienen. También no debe proporcionarse como entrada detalle que el sistema puede calcular. O sea, si estoy cargando, supóngase, si estoy facturando, ubíquese en la terminal de punto de venta del supermercado, y estoy cargando los artículos, mejor dicho, la cajera lo está haciendo, yo no voy a diseñar mi sistema para que para cada artículo, o sea, cada artículo de esa línea de detalle de los artículos vendidos, cada vez que cargue un artículo, la vendedora tenga que agarrar una calculadora y ponerse a calcular el subtotal. ¿Sí? No lo voy a hacer porque con el código de artículos, si tengo cargados ya los artículos, lo que tengo que hacer es buscar el artículo correspondiente y ahí debería estar informado el precio unitario. Yo lo único que tengo que hacer es multiplicar ese precio unitario que ya está fijado, multiplicarlo por la cantidad vendida y voy a obtener los subtotales para cada línea, digamos así, de detalle del ticket ese que voy a emitir. Entonces, todo aquello que el sistema puede calcular, tampoco lo debo agarrar y considerar como entrada. Y así, de esta forma, voy definiendo una serie, o considerando una serie de aspectos que van a ser importantes tenerlos en cuenta para la entrada. Por supuesto, la experiencia de la gente que trabaja en el tema ya medio que estandarizó, digamos, cuáles son esos aspectos que hay que considerar y los expone acá como una serie de interrogantes que hay que siempre tener en cuenta para el diseño de la entrada. Por ejemplo, dice, ¿se encuentran los datos en una forma utilizable o que puede ser leída por el sistema? Muchas veces esto puede ser molesto o puede ser muy, no grave, pero ya muy molesto. En el sentido de que, supongamos si estamos trabajando a ritmo de pública, en forma interactiva, está trabajando el cajero y viene una persona a pagar un servicio con una boleta en donde está dañado el código de barra, evidentemente el escáner no lo va a poder leer. Bueno, hemos previsto nosotros algo o alguna metodología alternativa para poder leer ese comprobante. O sea, no lo puedo leer con el escáner. Bueno, tendrá que estar prevista el hecho de ingresarlo digitando en forma manual los datos de la factura. No hay otra. Entonces, bueno,
Ese tipo de cosas siempre hay que contemplarla. También se hace muy molesto, le decía, cuando tenemos que agarrar y considerar, por ejemplo, en la carga inicial de cualquier sistema, volúmenes grandes de información, y esa información muchas veces no está en condiciones de ser visualizada por la gente que se va a encargar de los gravadatas, esto que hablábamos, que se van a encargar de cargar esos datos. Bueno, en esa situación le vamos a tener que agarrar y hacer una tarea adicional, ¿sí? Que es prepararlo al dato ese, veremos cómo se lo puede obtener, y qué sé yo, planillarlo, hacer una especie de planilla mejorando, digamos, la forma de que lo va a leer el gravadata. Entonces, por eso se puede, en esos casos, se torna muy molesto, muy grave la situación, y en algunas situaciones hay que dejarlo de lado, inclusive a esos tipos de comprobantes que no se pueden leer por la humedad que han tenido, bueno, o porque cuando se emitió el tóner o la tinta no era buena, y bueno, y con el paso del tiempo ya no se lo podía leer. También hay que considerar, dice, cuál es el mejor método para ingresar los datos y que al mismo tiempo minimice la cantidad de entradas, el número de errores en los datos y el tiempo necesario para ingresarlo. Ya eso algo hemos hablado. Yo les decía, no es lo mismo diseñar una entrada para qué sé yo, un cajero, ¿sí? Que está recibiendo distintos tipos de información y que puede utilizar una metodología de menú, de ingreso de datos a través de menú, utilizando mucho el mouse, que el famoso gravadata. Gravadata no, ya le dije que ellos odian el mouse y más que nada focalizan su atención en el teclado por la velocidad que le imprimen a la carga de datos. De la forma en que uno llega a concretar la entrada, también habíamos mencionado de que siempre el dato de una u otra forma hay mecanismos a los cuales lo debemos someter para validar digamos, la certeza de que no presentan errores estos datos. Reitero, si no hacemos eso, corremos el riesgo de ingresar datos basura, procesar basura, y por supuesto la información útil va a ser basura. Por eso tenemos que agarrar y extremar todo procedimiento, todo elemento que nos pueda servir para minimizar el riesgo de que ingresen errores al sistema. Algunos mecanismos, por ejemplo, podemos hacer pruebas de existencia, que es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque sí o sí, si un dato está previsto que se ingrese, es obvio que tiene que tener datos. No puede estar en espacio o en cero. Entonces, si el software que estamos utilizando para la carga de esos datos lo permite, bueno, vamos a agarrarlo, vamos a definir en el correspondiente diccionario de datos y vamos a colocar, ¿sí? Qué sé yo, el tipo de datos que va a contener, la extensión que va a tener, inclusive la puntuación, la coma o el punto que se utilice, ¿sí? Bueno, todas esas son cosas que se le puede agregar para validarlo al dato y hacerlo lo más correcto posible. También se utiliza mucho las pruebas de límites y rangos, o sea que los valores ingresados estén dentro de los extremos predefinidos posibles. Con un ejemplo, ustedes lo van a ver, lo van a entender mejor. Supóngase el código postal. Si yo estoy previendo una carga de código postal en cualquier tipo de registro que lo considere, el código postal, y estamos trabajando en lo que es San Miguel de Tucumán, o en la provincia de Tucumán,
Y evidentemente el rango de valores que va a tener el código postal en un, qué sé yo, 99% va a ser, va a estar definido entre los valores de 4.000 y 4.999, que son los valores que le asignó el correo a, digamos, a Tucumán. Entonces, es una forma de someter entonces a ese dato a un rango de valores que me da cierta certeza de que está bien ingresado. O si estamos trabajando en el ámbito de la capital, de San Miguel de Tucumán, y bueno, vamos a definir, qué sé yo, que en un 80% o un 90%, no sé qué, un porcentaje bastante alto, los códigos postales que se ingresen para esas personas, a las cuales hay que alimentarle el código postal, van a ser 4.000. También se puede hacer pruebas de combinación. En aquellos casos en donde el hecho de cargar un determinado dato en algún ámbito de trabajo, supóngase cuando cargue los datos de la tarjeta de crédito, cuando el cajero indica que se va a pagar con tarjeta de crédito, evidentemente va a tener que especificar el número de la tarjeta, el vencimiento de la tarjeta, algunos datos adicionales, ¿sí? Si no lo hace, evidentemente hay un error ahí. Se está omitiendo información o datos necesarios para el sistema. En algunas situaciones también va a ser necesario el procesamiento duplicado, ¿sí? En el programa espacial ya habló 10.000 veces que debe haber, qué sé yo, redundancia de absolutamente todos los circuitos, procesos que tenga esa nave, ¿sí? No puede estar ajustada en el caso del programa espacial, no, yo creo que no solo 2 veces, de 3, 4 computadoras haciendo lo mismo para ver a través de esa redundancia la confiabilidad del proyecto. En los aviones todo está duplicado, ¿no? Todos esos tipos de en los aviones comerciales me refiero, en la mayoría de las aeronaves, todo está duplicado, o sea, no es uno, sino son 2 computadores, o sea, tanto ese procesamiento duplicado se da no solo a nivel de hardware, sino también de software. También, para agilizar la carga, se utiliza la técnica de modificación de los datos de la transacción. Ustedes deben, muchas veces lo ven en Windows, cuando uno digita en algún buscador, sobre todo cuando uno va a buscar y empieza a digitar, qué sé yo, la variable, el valor de variable que vamos a utilizar para la búsqueda. Bueno, esos tipos de software, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer el rellenado del dato en forma automática, o sea, colocando algún carácter, el usuario automáticamente ya va intuyendo, digamos así, cuáles son los datos que vienen a continuación. Supóngase, en el campo de búsqueda, yo pongo la letra Q para buscar, digamos, todos los registros que tengan el nombre de Quintana, supóngase. Con la Q, bueno, ya apunta que va a ser Quintero, Quintana y todos los que más o menos anden por ahí llamándose así. Y a medida que va ingresando más caracteres, se va reduciendo hasta que en algún momento podemos hablar y decir nosotros se trata de Quintana. Esto lo que nos hace es agilizar la carga, sobre todo la carga de los datos. Bueno, pregunta hasta acá. No, profe. Bueno, me alegro, Karina. Karina, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, de esa forma, nosotros vamos definiendo para la entrada, digamos, la metodología, la forma de hacerlo lo más ágil y ameno, o sea, amigable, digamos, a los datos que vamos a ingresar.
que es muy importante, ya lo dijimos, pero también es importante analizar qué va a pasar, digamos, con las salidas del sistema. Cuando hablamos de la salida del sistema, bueno, esto es ya, digamos, el objetivo que debería cumplir el sistema. O sea, la razón de ser de cualquier sistema. Porque podemos hablar de la entrada, los datos que ingresan, podemos hablar cómo se procesa, que va a ser todo lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, pero lo más importante es qué voy a obtener con el sistema. Es lo que hemos hablado, en tanto cuando ustedes cursaron análisis o ahora que están viendo diseño, los objetivos, digamos, que nos hemos propuesto al construir software para que cumpla requerimientos identificados allá al comienzo. Entonces, acá se acabaron las palabras y lo que hay que hacer es un análisis, digamos, y por supuesto el correspondiente diseño de que la salida de información debe cumplir acabadamente con esos objetivos. Por eso dice, es uno de los requisitos más importantes para los usuarios de un sistema, ya que de no resultarle útil esa salida de información, estos usuarios podrían desistir de su uso y acá el fracaso va a ser inevitable. Yo por experiencia le digo, me cansé de ver sistemas que se hicieron a las apuradas y que al comienzo, bueno, daban cierta utilidad, pero a medida que se lo iba alimentando ese sistema con nuevos requerimientos, la cosa se fue distorsionando hasta que fracasó. Es importante también el hecho de saber de que la salida de un sistema no solo es un proceso, sino que es resultado de múltiples procesos que se hacen y que van de alguna forma manipulando, modificando esos datos que se han ingresado hasta que se convierte en la salida del sistema. No hay que simplificar y tratar de hacer todo, ya vamos a ver que todo tiene su razón de ser y que esas unidades del proceso que vamos a implementar, porque son necesarias para conseguir el objetivo final, que es la salida del sistema, lo hagamos lo más urgente posible. No, muchas veces se requiere datos que tienen distintos origen de generación y muchas veces hay que esperarlo esos datos y cuando recién uno lo tiene, lo puede procesar, ¿sí? Y se va de esa forma haciendo distintos procesos hasta que contamos con la cantidad de datos necesarios para procesarlo y emitir una salida útil. Por eso, dice, las fuentes de información para el diseño de la salida impresa, o sea, ¿qué es lo que se necesita? Son los requerimientos de datos, el diccionario que hemos instrumentado nosotros, los nombres, los elementos de datos, la longitud requerida, el tipo, etc. Y los requerimientos funcionales. Esto básicamente o gráficamente sería una cosa así. A partir de la fuente de información, que generalmente es un documento, un papel, ¿sí? Bueno, se identifican los requisitos, o sea, todo lo que estamos hablando hasta acá, de lo que se debe ingresar, ¿sí? Considerando, digamos, cuál va a ser la salida impresa acá, y vamos a ir en todos estos pasos, de alguna forma manipulándolos, ¿sí? Y sometiéndolos, digamos, a algunas herramientas, digamos, ya dentro del sistema, hasta que obtenemos
el correspondiente listado. Ustedes ven que ahí también está involucrado tantos aspectos de software como de hardware. La salida impresa se especifica cuando se necesita, dice, enviar por correo un documento, ya sea un cliente o proveedor. O sea que estamos hablando de algún objeto externo, ¿sí?, que está esperando recibir a través del correo, por ejemplo, un documento que emite el sistema. Puede ser imprimir un registro de datos, notificar información que maneja, o un gran volumen de información, emitir un gran volumen de información a varias personas. Qué sé yo, cuando liquidamos sueldos, supóngase, bueno, vamos a tener las planillas de sueldos, que muchas veces las suscriben los jerarcas, digamos así, los gerentes, el presidente, qué sé yo, para recién poder acreditarle los haberes a los empleados. Bueno, también vamos a emitir los recibos correspondientes a esas personas. Bueno, entonces ahí ya hay un gran volumen de información. La salida, dice, va a identificar desde los requerimientos del usuario, dice, acciones como la de imprimir la salida, hacer salidas con gráficos, salidas tipos listados, reportes, informes de diferentes tipos. O sea, todo esto lo vamos a ver nosotros como, digamos, salida útil del sistema. De cualquier forma, dice, al diseñar la salida impresa, ¿qué es lo que va a hacer el analista? Dice, el analista debe identificar la salida específica que es necesaria para satisfacer los requerimientos, eso que hemos visto al inicio del sistema, digamos. Sobre todo si hemos trabajado con esa metodología de ingeniería inversa, si es que existe ya un sistema manual funcionando, lo primero que vamos a hacer es tratar de ver cuáles son los listados que emite, la documentación que emite ese sistema, y a partir de ahí vamos a definir cuáles son, digamos, los datos necesarios para llegar a esos tipos de listados. Una vez que hemos identificado eso, bueno, vamos a seleccionar cuáles son los mejores métodos, ¿sí?, para ingresar los datos, como así también los métodos para presentar esa salida impresa, ¿sí? Y de esa forma vamos a poder crear los documentos, los reportes o formatos que contienen la información producida por el sistema. Bueno, de esa forma vamos a ir viendo que, en definitiva, los objetivos de la salida van a ser expresar información relacionadas con actividades pasadas, estado actual o proyecciones para el futuro. O sea, todo lo que haga, en definitiva, todo lo que haga al desenvolvimiento, digamos, de la empresa. Vamos a señalar eventos importantes, oportunidades, problemas o advertencias. Vamos a iniciar una acción o vamos a confirmar una acción. Todo esto con la información que va a emitir el sistema. Vamos a ver también de que para cumplir con todos esos objetivos vamos a tener diferentes tipos de salida. Vamos a tener un reporte, vamos a tener un documento, vamos a tener un mensaje. Y acá es necesario, estos tres tipos que se mencionan acá no son los únicos.
También va a depender del ámbito de trabajo en donde estemos realizando el sistema, y no va a ser lo mismo, ya les dije, qué sé yo, emitir un mensaje a través de una impresora o a través del monitor, ¿sí? Supóngase en el famoso viaje espacial, en donde va a ser quizá mucho más importante el hecho de que se active una alarma o un semáforo indicando alguna situación, qué sé yo, no prevista o evidentemente prevista, por eso se activó, ¿sí? Ante una situación anormal, le vamos a decir así. Entonces, estos tipos de salidas no son los únicos. Hay otros que van a depender del contexto y del tipo de software que estemos nosotros utilizando. ¿Mm? También vamos a ver que se pueden activar sensores. ¿Mm? Bueno, pero cualquiera sea, por eso hay que agarrar y hacernos algunas preguntas para analizar bien qué tipo de información van a manejar todas aquellas personas que están alrededor del sistema. Y ahí hay que considerar la famosa pirámide de la organización, en donde tenemos distintos niveles. Allá en la cúspide tenemos todo lo jerárquico, o sea, el dueño, el gerente, el presidente, el directorio, ¿sí? Vamos a considerar que en el medio de esa pirámide tenemos aquellas personas que están dedicadas a la supervisión, los jefes, ¿sí? Los capataces, etc. Y en la base, bueno, los operarios, los administrativos, los que hacen la tarea del día al día. Entonces, también vamos a considerar si son clientes internos, o sea, aquellos clientes que están dentro de la organización y que tienen cierta preparación, capacitación o han recibido una capacitación previa que le permiten manejar mejor la salida que vamos a emitir. O va a ser aquel cliente externo que tiene esporádicamente contacto con la información que emite el sistema y en cuyo caso vamos a tener que hacer un análisis más profundo de cuál es el tipo de salida que le vamos a agarrar y le vamos a dar. También hay que considerar cuál es el uso que se le pretende dar a esa información. No es lo mismo el uso que le puede dar un cliente interno, o sea, el empleado, o a uno externo, que es digamos, es el cliente de la empresa. También la cantidad. En principio, la cantidad, supóngase, de lo que emitimos como salida, iba a ser bastante reducida para niveles jerárquicos, porque esas personas generalmente se manejan con grandes números, con coeficientes, porcentajes, índices, ¿sí? Ellos a través de un gráfico de torta, nosotros podemos agarrar y expresarle un montón de información que le va a ser útil a ellos, pero que para el que está en la base, o sea, el operario, el administrativo, sí, le va a servir para leer, qué sé yo, alguna situación referida a la empresa en general, pero el que está allá en la base de la pirámide de la organización, ¿qué es lo que pasa? Ese operario necesita información para, ya sea para los obreros que tiene a su cargo, o el administrativo para interactuar todos los días con el cliente que está del otro lado del mostrador. Entonces, vamos a tener que agarrar, analizar bien cuál es la cantidad de detalle, ¿sí? O qué tipo de detalle debemos ponerle nosotros a esos listados para hacerlo, digamos, más útil en el día a día que tienen estas personas con sus clientes u operarios. Un error en el que se cae muchas veces acá es que
que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Es tratar de diseñar, qué sé yo, listados llenos de detalles, ¿sí? Pero que son únicos para 3, 4, 5 sectores diferentes, en donde a un sector le satisface la información que tiene, pero tiene un montón de detalles que no le son necesarios. Ese mismo listado en los otros 4 sectores también sirve, a los 4 o los 5 les sirve la información que tiene, pero en los 5 sobran detalles que no les son necesarios, digamos, para el tipo de tarea que desenvuelven todos los días. Eso sí, tiene una economía con respecto a la tarea de diseño, o sea, la tarea del diseñador. Es más sencillo hacer una cosa así, pero la desventaja es que carece el costo de producción. ¿Por qué? Porque es información, digamos, que está en manos de sectores que no les sirve absolutamente para nada. Entonces hay que buscar siempre alternativas y tratar de ser lo más conciso y es posible, digamos, y hacer los listados que corresponda a cada sector. Porque ya hemos dicho que todos esos listados tienen que ser de fácil y rápida interpretación. Si nosotros tenemos que andar buscando un dato específico para el sector que me corresponde a mí, y bueno, y me lleva tiempo buscarlo, encontrarlo para dar una respuesta, y algún costo o alguna consecuencia va a tener ese tiempo perdido ahí. Además de costos operativos que podrían estar incurriendo ahí. También se debe considerar, dice, cuándo y con qué frecuencia es necesaria la salida. Muchas veces se agarra y no se hace este tipo de análisis y se emite listados y documentos que se emiten y no se analiza nunca si realmente son necesarios. Cuando con una pequeña tarea de análisis podemos agarrar y determinar cuál es la periodicidad adecuada de esos dos listados. ¿Sí? Con el tema de la pandemia, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Ya hay un montón de documentación que no se emite porque por las leyes estas de distanciamiento social, no se puede agarrar y estar mandando a una persona exponiendo o transmitiendo el contagio del virus. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se la pone a disposición de los usuarios a través de Internet. Entonces, se la pone a disposición de los usuarios, cada uno ingresa con el famoso ese mi cuenta, ¿sí? O la app que corresponda mediante la app que corresponda digamos, al negocio ese, y se puede obtener, digamos, la factura o lo que sea, el documento o la salida esa en ese momento. De esa forma se economiza muchísimo papel. Y uno de los grandes vicios de las organizaciones, sobre todo en la administración pública, es el hecho de acumular papeles que no se lo va a ver nunca jamás. Y eso tiene un costo altísimo. Disculpe, creo que me estoy por resfriar. Bueno, también otro interrogante es ¿qué método vamos a utilizar para la salida? Ya le dije ahí diferente, qué sé yo, hardware, de acuerdo al contexto, al ámbito, al tipo de negocio, lo que sea, o al tipo de proyecto. Va a ser impresa, lo vamos a hacer por pantalla, vamos a hacer con señal audible o no, en el caso de la visión espacial, etcétera. Pero es un interrogante que debemos agarrar y definir y fácilmente, yo creo que se lo puede determinar y elegir cuál es el mejor método, digamos, para utilizar.
para hacerlo. Hay dos grandes formatos para presentar la información. Y tiene que ver también con, digamos, a quién va dirigida la salida impresa. Está el llamado formato tabular, que son los listados esos que uno generalmente ve, o sea, en forma de tabla, donde hay información detallada, pocos comentarios. Están las etiquetas, los títulos, subtítulos para cada columna, totales. Bueno, ya hemos dicho que ese formato tabular generalmente va a estar apuntando a la base de la pirámide, o sea, para aspectos que sean operativos, administrativos. Y por otro lado vamos a tener los formatos gráficos, que son gráficos orientados generalmente a brindar información a los altos niveles de la pirámide. Entonces, estas personas, ya le dije, les reitero, están acostumbrados a trabajar grandes números, lo que no significa también que por ahí pueden agarrar y pedir en formato tabular alguna información, pero generalmente lo que más hacen es manejarse con ese formato gráfico. Se lo puede hacer a estos gráficos con círculos, curvas, barras, escalones, mapas, iconos, qué sé yo. Hay un muy rico cantidad, digamos así, de presentaciones que se pueden hacer, e inclusive yo ya les dije que hay algunas herramientas para la emisión de información útil, o software, el Crystal Report creo que les dije yo, donde lo único que tenemos que hacer con nuestro sistema es exportar las interfaces, los archivos de esas interfaces que son necesarios para que lo capture esta herramienta, Crystal Report, y de ahí en más ya podemos agarrar a hacer el formato que se nos antoje, digamos, hacer, con ese software. Y lo que va a dotar de muy buena calidad en los, digamos, en las salidas que haga el sistema. Ojo, y esas salidas no solo van a ser impresas, sino también en medios digitales. ¿Para qué se hace esto? Para mejorar la efectividad de las emisiones estas, para enviarle al usuario que deben recibir y para manejar mejor, dice, el volumen de información. También para ajustarse a preferencias personales. En definitiva, para todo esto, el foco siempre va a estar de la tarea que hace el diseñador apuntando a reducir, no aumentar el número de listados que circulan en la organización. Si ya tenemos de referencia un sistema existente, ya sea manual, mecanizado, como sea, bueno, ya tenemos listados que circulan en la organización. Lo único que tenemos que agarrar es analizar bien si son adecuados, si son los necesarios o si se pueden reducir, pero no aumentar. Estoy seguro que siempre vamos a poder reducir más con la tecnología que día a día tenemos disponible y que podemos hacer cosas mejores con reduciendo el costo, digamos, y el esfuerzo de las personas en conseguir esos fines. Y acá, dentro de esos mecanismos que vamos a tener para reducir muchas veces la información a emitir, hay algo que tiene también sus pros y sus contras, que son las salidas preimpresas, que hay que considerarlas, ¿sí? Pero también en algunos procesos, en algún contexto, en que sean necesarias. Reitero, si ustedes se ponen a pensar con este tema de la pandemia, esa necesidad que antes sí o sí tenía que estar en papel,
hoy en día ya, por los motivos que ustedes conocen, ya no es tan necesario, y algo que yo renegué hasta hace 3, 4 meses atrás, era de que no me llegaba la factura de consumo del teléfono. Bueno, ahora ya me llega por todos lados en forma digital, ¿sí? Pero antes me obligaban a ir a las oficinas de la compañía telefónica para retirar la factura, porque a donde yo vivo, que tampoco es el fin del mundo, no llegaban el correo. O sea, llegaban cuando que ellos querían. Bueno, ahora ya me lo han puesto en internet, ya lo puedo bajar, emitir, tenerlo guardado en la computadora, imprimirlo si quiero imprimir, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, realmente esta pandemia ha distorsionado un montón de, no necesidades, sino de cosas que eran objetivos de un sistema y que hoy en día ya, no digo que han desaparecido, pero se han modificado. ¿Qué son las salidas preimpresas? Dice, es una forma especial para diseñar, dice, e incluir símbolos especiales y marcas registradas de la organización, por ejemplo, logo, o por una situación condicionante que significa un ahorro en los insumos a utilizar en la explotación del sistema. Tinta, impresora, reglamentos, normas a cumplir que deben ser incluidas. Ojo, no siempre las formas preimpresas son ahorro, ¿sí? Más que nada, véanlo por el lado de los insumos que están, eh, digamos, involucrados, ¿sí? Sobre todo la impresora y la tinta que se utilice, ya sea toner o impresora chorro de tinta o térmica, lo que sea. Todas tienen su costo, algunas son muy onerosas, entonces hay que analizar bien si en una de esas no nos conviene aquellas cosas que debemos imprimir por una necesidad, digamos así, del sistema, y en una de esas es mejor recurrir a una imprenta para que me haga un formulario en donde esté el logo, estén los datos, inclusive los reglamentos, que es algo que por ley, y evidentemente con la pandemia esta se modificó eso, los reglamentos en la factura tenían que estar. Si ustedes lo sacan a través del internet, los reglamentos esos no están en la factura que se emite. ¿Por qué? Porque todos esos reglamentos, esa información, está en el reverso de la factura. Y bueno, muchas veces impresión en el reverso no está disponible en todos los hogares, ¿sí? Se necesita una impresora especial. Bueno, ese tipo de cosas, qué sé yo, bueno, se las modificó evidentemente para que en forma digital les llegara a todos los usuarios la factura y bueno, lo que les interesaba era cobrar y hacer conocer pues, qué es lo que estaban cobrando y que el cliente pague de una u otra forma. ¿Me va siguiendo? Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. esta salida, en algunas situaciones especiales, tienen, dice, forma especial y se las debe emitir a través de este concepto que es las formas preimpresas. Le decía de que tienen sus pros y sus contras. Y es algo que hay que analizar bien, sobre todo en el tema del costo, porque a nivel de la aplicación que la va a emitir, no es el gran costo, digamos, la tarea que nosotros vamos a hacer para emitir esto. Pero, sobre todo, lo que hay que agarrar y analizar, digamos, qué tipo de impresora vamos a necesitar si es que lo vamos a hacer, el papel que se va a utilizar, la calidad del papel, si va a ser color o blanco y negro,
qué sé yo, si va a ser láser, térmica, la impresora, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces son muchos aspectos muchas veces que hay que agarrar y considerar o analizar por lo menos cuando se emite este tipo o se usa estas formas preimpresas. Cuando se diseña la salida de un documento, se deben especificar las partes preimpresas y las generadas por el sistema de información. Bueno, y ahí ustedes tienen una serie de documentos preimpresos. Generalmente esos documentos preimpresos, ustedes van a ver que responden a los servicios, a la factura o recibos de servicios públicos, ¿sí? Los cheques que se emiten en un banco o quien sea que paga con cheque, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que se hace? Es comprar formularios continuos, formato cheque, y lo que se hace es únicamente colocarle los datos variables de cheque en cheque, pero evidentemente un papel para el cheque es muy caro, muy, muy caro. También para resúmenes de cuenta, para los tickets de pago, ustedes ven, qué sé yo, los POSNEP, la mayoría, creo, tengo entendido, trabajan con impresoras térmicas. La calidad de la impresora térmica es buena cuando el dispositivo es nuevo, cuando recién se emite, pero ustedes lo pónganlo en la billetera y traten de verlo de acá a 30 días cómo está ese cupón y van a ver que ya prácticamente no se lo puede leer. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Entonces hay que analizar bien todos estos aspectos, la durabilidad, ¿sí? Y más que nada el tema de la durabilidad va a surgir cuando analicemos la necesidad de hacerlo de esa forma. Capaz que haya otra forma de hacerlo y sean buenas también. ¿Mm? Y hemos dicho que al final ahí vamos a ver este concepto, que es el documento de retorno. El documento de retorno, dice, es aquel impreso emitido por el sistema que más adelante regresará como documento de entrada. Y acá yo le pongo entre cursillos, le agregué esto, porque quiero que no se olviden que este documento de retorno es un concepto que ustedes lo deben tener muy claramente en cuenta cuando diseñen el modelo de dominio. Muchas veces me preguntan, profesor, ¿cuándo un listado o un recibo o la factura va a ser considerada dentro del modelo de dominio? Únicamente las salidas impresas que se van a agarrar y se van a incluir en el modelo de dominio son los documentos de retorno, porque actúan como un concepto que se debe considerar como entrada del sistema. Ojo, ese tema. Bueno, acá le adjunté algunos ejemplos, ¿sí? Donde ustedes ven, bueno, esta es una factura, creo que es de Brasil, no, México, ¿sí? De México. Y lo que hace, lo coloca como documento de retorno muy fácilmente. Mejor uno lo visualiza, lo identifica siempre más o menos rápido. ¿Por qué? Porque tienen en este caso un carácter OCR o, ya vamos a ver acá, el código de barra. ¿Ve? Ahí está la factura de DET. ¿Ve? Acá abajo ustedes visualizan el código de barra. ¿Cuál es la información que hay acá? Perdón. La información que hay acá es esto, el número de factura, ¿sí? El periodo, el número de servicio, o sea, el usuario, el vencimiento de esta factura y, por supuesto, el importe que debe pagar el usuario.
muy pesadito. Bueno, entonces, todos estos datos son lo que se definen acá en el código de barra. De manera que, o por lo menos, si el cajero tiene la base de datos de EDER, de facturación de EDER, bueno, cuando se carga el número de servicio, ¿sí?, inmediatamente va a mostrar el resto de los datos. O sea, la fecha de vencimiento, capaz que tiene más de una factura, la va a mostrar el medidor, el distrito, el medidor de que se trate y la deuda. Y bueno, a partir de ahí seleccionará el cajero cuál es la factura que va a cobrar, o va a cobrar el total, y hará la operación. Pero se dan cuenta, con el solo hecho de leer esto, evitó la carga o la digitación, ¿sí?, de un montón de información que está acá. O sea, minimizó considerablemente el riesgo de que cargue mal los datos. ¿Por qué? Porque a través de un escáner, una pistola, lo que sea, ¿sí?, leyó esto, ¿sí?, e inmediatamente fue a la base de datos y ¿qué es lo que hizo? Obtener los datos referidos a este medidor y lo presentó en la pantalla para que lo cobrara el cajero. Entonces se dan cuenta la importancia que tiene el documento de retorno en esas situaciones. Bueno, acá hay otro ejemplo. Tuve bastante tiempo en esta actividad. Son las referidas al juego. En el juego también ustedes tienen, ¿ve? Todo esto es un preimpreso, es un cartón preimpreso del telequino, en donde, ¿qué es lo que se hace semanalmente? Esta gente lo que hace es todos estos datos variables referidos al número de sorteo, a la fecha del sorteo, al número de cupón de cada uno de los cupones, ¿ve?, que son distintos, ¿sí?, la combinación de cada uno de los cartones también, que es distinta, un código de seguridad, y acá abajo el código de barra. ¿Para qué? A través de la lectura de ese código de barra, pues, tenemos una base de datos que nos da todos estos datos, ¿sí?, y podemos identificar rápido si ese cartón está o no está premiado. Entonces, ahí tienen otra posibilidad, otra forma, otro contexto, otro escenario en donde se utiliza, digamos, formas preimpresas en este caso. Y a su vez, es este cuponcito actúa como un documento de retorno al sistema al ser leído el código de barra que tiene cada uno de los cupones. El documento de retorno dice aquel que contiene en una sección todos los detalles relacionados con el cliente, número de cuenta, tipo. Bueno, en el caso del cupón, ustedes han visto los datos que están en el cupón. Esos detalles, dice, están impresos en caracteres especiales, código de barra, para que actúen como, digamos así, como documento de retorno. Cuando el cliente dice efectúa el pago, en el caso de los cupones del telequino, no es que está efectuando el pago, por ejemplo, quiere certificar que si es ganador o no es ganador ese cupón. En ese caso, va a determinar el sistema si está dentro de los premiados o no premiados. Y de esa forma estamos eliminando los posibles errores en el ingreso de los datos. O sea, acá estamos hablando de la entrada de datos. No se olviden lo que hemos hablado allá y las consideraciones que debemos tener al analizar la entrada de datos. Bueno, chicos, yo creo que no es esto, digamos, a pesar de la importancia que tiene, es un tema muy, muy lindo, ameno para leerlo, ¿sí? Yo ya les diría a ustedes, vayan analizando ya, no más que analizando, vayan preparándose, porque en la segunda quincena de junio vamos a instrumentar ya la primera evaluación, o sea, el primer parcial. Estamos viendo cuál va a ser la modalidad y cómo vamos a agarrarnos, vamos a organizar para hacerlo. Pasa todo hasta el momento por la cuestión de confiabilidad.
que van a tener esos exámenes. De cualquier forma, ustedes ya tienen suficiente material. Todas estas diapositivas yo las estoy cargando. Bien termine la clase esta, la voy a cargar y la voy a dejar ya disponible en el aula virtual. Ustedes la pueden bajar, leerla, utilizarla como guía de lectura, profundizar con la bibliografía e ir preparando ya los apuntes para los parciales. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy día. No sé, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Algo que no hayan entendido. Y no tengo ningún problema de que profundicemos ese tema. Muy bien, chicos, estoy a su disposición. Por mi lado, profe, no tengo consulta. Bueno, muy bien, el resto están en las mismas condiciones. Sí, profe. Muy bien, Karina. Bueno, de cualquier forma, ustedes saben que tienen los horarios de consulta. El que quiera hacer consulta me avisa y nos conectamos y hacemos en los horarios de consulta que he definido, que están en el aula virtual también, lo que ustedes me quieran preguntar. Bueno, chicos, por hoy... Profesor, una sola duda. Sí, diga. ¿En qué capítulo está todo lo que estamos viendo ahora del Larman? Esto no es Larman, ¿no? ¿No? No, este es Zen, el libro de Zen, segunda edición. Segunda edición, muy bien. Sí, todo lo que es diseño de entrada, salida está en Zen. Y alguna información por ahí sacamos de otro libro, pero muy poco. Pero la mayoría está en Zen. Muy bien. Muy bien. Por eso al comienzo, ustedes en la primera diapositiva tienen el origen, digamos, de los datos que están viendo en cada clase. Muy bien, profesor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, entonces como no hay más cosas que ver, los espero el próximo miércoles. Cuídense, vayan leyendo, ¿sí? Vayan preparándose, ya no esperen la última semana para ponerse a estudiar, ¿ah? Y nos mantenemos en contacto. Buenas noches a todos y cuídense. Saludos a su familia. Buenas noches, Hasta luego, profe. profesor.